1 Timoteo 1:19 dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dicta su conciencia. Fíjate que este es Pablo hablándole a Timoteo, que era como un tipo, que era como su discípulo. Eso era alguien que Pablo quería mucho. Y este consejo que le da está tan profundo, porque yo no me había puesto a ver la magnitud de estos dos puntos. Uno lo que es la fe y el otro lo que es la conciencia. Y llegué a esta frase: la conciencia es el producto de lo que has creído. Y prácticamente la conciencia es aquellas cosas, el significado dice que es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o como una situación. Prácticamente esto nos hace entender este punto, que no nacemos con una conciencia lista ante la vida. Lo que significa que para tener una conciencia lista hay que tener una vivencia que nos hace creer lo que estamos aprendiendo de la vida. Yo me acordaba de un amigo en la preparatoria que él me contaba una historia. Él no creía en Dios. O sea, me acuerdo que así hablamos un poco sobre Dios. Y una vez me habló sobre un libro que hablaba sobre Génesis, como la verdad de Génesis, que hablaba de que Adán y Eva cómo nacieron, pero era de un modo loco. Por lo que me acuerdo, como que una nave los trajo, algo así, bien, estaba bien loco la historia como me lo contaba. Pero él, como había creído en eso, su conocimiento, su conciencia estaba basado en eso. Y yo me puse a pensar en esto, dije, porque aquí este versículo está hablando a gente que cree en Cristo, está hablando a gente que le dice: hey, aférrate a tu fe, aférrate a lo que has creído en Cristo. Dice, pero mantén limpia tu conciencia. ¿Qué significa esto? Que no solamente te preocupes de decir yo creo en Cristo o yo me aferro por Cristo, mantente alerta a tu conciencia. Lo que le estaba diciendo es esto: Timoteo, van a venir de repente personas que van a querer acusar tu fe, van a venir circunstancias que van a tratar de desanimar tu fe, pero no tu fe, tu conciencia. Van a tratar de dañar lo que tú has creído en Dios. Si tú has creído que Dios, porque Timoteo lo dejó en este lugar, que no me acuerdo cuál era, lo dejó en este lugar para que él como liderara o para que él cuidara. Entonces cuando Pablo le manda esta carta, se lo manda a él y se lo manda a la ciudad en donde está. Eso prácticamente le dice a Timoteo, Timoteo, de repente estás en el ministerio ahora, estás sirviendo a Cristo, vas a tener que tener cuidado con tu conciencia, porque van a venir circunstancias que van a tratar de cambiar lo que tú has creído en tu mente. Y Pablo dice, personas han cedido a desobedecer a propósito lo que les dicta su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Vamos a ver un ejemplo, es en Pedro. Mira, siempre menciono este ejemplo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. Le dice, y yo oro para que tu fe no decaiga. Pedro se levanta y dice, Jesús, yo voy contigo hasta la muerte. O sea, prácticamente, si te das cuenta, la conciencia de Pedro, lo que Pedro creía es que él podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando viene la circunstancia de que van a arrestar a Jesús, Pedro dice que al ver a los guardias, dice que él saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Era alguien muy importante, y al siervo de esta persona él le corta la oreja, y Jesús se levanta y le dice, Pedro, ¿qué haces? Le dice, ¿acaso no crees que yo puedo pedir al Padre y mi Padre mandaría a legiones de ángeles a protegerme? Y Jesús sana la oreja de este siervo, y Jesús le dice a los guardias, le dicen, ¿por qué me tratan así como un perro? Si no mal recuerdo, algo así dice, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de apresarme cuando yo estaba en el templo, dice, pero si lo hacen ahorita es para que se cumpla la palabra. Fíjate bien, la conciencia de Jesús, su conocimiento, ¿qué es lo que significa la conciencia? El conocimiento de lo que estaba pasando, para Jesús no era una razón para descarriar su fe en lo que iba a suceder. Jesús mismo sabía, si yo estoy pasando esto es para que se cumpla una promesa. Entonces, podemos ver aquí que la conciencia de Jesús se refleja en su fe, y Pedro refleja su conciencia en un acto
que intenta demostrar a Jesús, Jesús, mira, yo no te voy a fallar, ¿no? Y le corta la oreja, que simplemente demuestra que Pedro, no has cuidado tu conciencia, has dejado que lo que tú has creído en mí, lo creas a tu propia manera, y eso ha estado distorsionando tus actos. Y fíjate que me acordaba, hace un par de meses, siempre suelo, cuando voy a comer en un restaurante o algo, solo, ¿verdad? Un trabajo, cuando tengo un lunch, voy con mis audífonos, escucho música o escucho una prédica, algo, mientras como. Y me acuerdo que ese día estaba bajando y me acuerdo que Dios me dijo, no te lleves tus audífonos. Me dice, quiero hablar contigo. Ahora dirás tú, ¿cómo escuchaste? Lo sentí en mi interior, ¿no? Y ahora me doy cuenta que posiblemente es en tu conciencia, es en tu conocimiento, es cuando Dios te da una palabra. Y yo escuché esa palabra y dije, ok. Para mí lo raro es que cuando Dios me dice esto, yo estaba alejado de mi relación con Dios. Y estábamos pasando en mi familia un momento un poco complicado. Y me acuerdo que Dios me dice, quiero hablar contigo. Entonces yo, claro, dije, si en caso que soy yo el que lo dijo, pues no va a pasar nada. Entonces me siento con mi comida y Dios nomás dijo estas palabras. Me dijo, no te olvides que tienes que amar a tus padres y tienes que respetar a tus padres. Y eso fue todo. Y de ahí yo me quedé pensando, dije, ok, Dios, tienes razón. Fíjate que lo que estaba haciendo Dios es que esa palabra que me puso afectó a mi conciencia. Todo lo que empecé a creer con esa palabra afectó a cómo pensaba. Entonces dije, está bien, Dios. Y lo curioso de esto, es que Dios me estaba preparando para el futuro, porque 2 semanas después pasamos una circunstancia en mi familia que a mí me hizo enojarme. Y se me olvidó lo que Dios me había dicho, o no se me olvidó. Prácticamente, como dice aquí, personas desobedecieron a propósito lo que su conciencia les decía. Y yo a propósito no quise recordarme lo que Dios me había puesto en mi corazón acerca de respetar a mis padres. Y yo dejé que el enojo entrara en mi corazón en contra de ellos. Y eso provocó lo que dice aquí. Muchos, a causa de haber desobedecido a propósito lo que le dicta la conciencia, como resultado su fe naufragó. Y me acuerdo de Pedro otra vez, que Pedro llega a un punto donde él dicen, ¿saben qué? Yo voy a regresar a pescar, voy a regresar a hacer lo de antes. Y sabes, yo me pongo como Pedro, que muchas veces cuando me enojo con Dios, cuando la situación ha estado mal, yo me siento en el sofá y digo, ¿sabes qué? Voy a ver una película. No quiero olvidarme de todo, nomás quiero ver. Y yo me imagino Pedro. Pedro no tenía televisión, él no tenía programa. Él dijo, ¿saben qué? Voy a ir a pescar. Voy a ir a despejarme un poco de todo esto. Pero, ¿sabes? Hoy creo que Jesús nos está hablando claro y nos dice, hey, no solamente tengas cuidado en lo que has creído, ten cuidado en tus pensamientos y en lo que tú conoces acerca de lo que has creído. Espero que te haya sido de bendición este devocional. Dios te bendiga.